¿Cuánta gente, loco? Yo no lo puedo creer. Impresionante. Muchísimas gracias a la UNC. Muchísimas gracias a toda la gente de Suren Psico por la invitación y a ustedes por venir. La verdad que, no sé, me siento súper abrumado y agradecido que haya tanta gente acá. Me parece muy loco. Pero bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy, que está anunciado como título de la conferencia, va a ser de interpretación de sueños, ¿no? Esto es un tema súper clásico en el psicoanálisis. De hecho, la obra que para Freud mismo era su obra maestra era la interpretación de los sueños. Es la obra con la cual se inicia oficialmente lo que es el psicoanálisis. ¿Se escucha bien? ¿De dos lados? ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos joya con...? ¿Ya está filmando? ¿Sí? Bien. Pero yo no quería hoy hacer una charla sobre el texto psicoanalítico de la interpretación de los sueños. Me parece que eso es algo que se ve siempre en las materias, súper conocido, sino que más bien quería enfocarme, compartirles un poco acerca de cómo yo interpreto sueños en mi práctica analítica. ¿Por qué? Porque me parece que usualmente, como ustedes saben, ¿quiénes de acá vinieron a la charla que hice en Córdoba? No en la Facu, sino la que hice yo. Bien, bárbaro, buenísimo, algunas personas. Bueno, los que vinieron a esa charla o los que vinieron a otras charlas saben que un poco mi postura es que dentro de la increíble formación que tenemos los psicólogos que nos vamos a dedicar al psicoanálisis, los psicoanalistas, yo siento que se le da mucha bola al tema de la teoría y no se le da tanta bola al tema de la práctica concreta de cómo ejercer con los pacientes cuando los tenés enfrente. Yo siempre digo que cuando uno entra a la facu en los primeros años, uno dice, sí, está re bueno todo lo que estoy viendo, pero no tengo ni idea cómo aplicar esto a la práctica. Y uno tiene la esperanza, uno dice, seguro cuando esté en cuarto, quinto, sexto voy a entender. Y tiene como esa esperanza que después cuando está en cuarto, quinto y sexto se da cuenta que es falsa y que no es así, ¿no? Y siempre que lo digo se ríe la gente porque es así, ¿viste? Se sienten identificados. Me parece que en la formación de los psicoanalistas debería haber mucho más práctica. No sé cómo se podría implementar, pero esa es un poco mi apuesta. Y con ese espíritu un poco les vengo a compartir algo de mi práctica de cómo interpreto sueños, ¿sí? No les voy a estar hablando de conceptos típicos que se ven en la interpretación de los sueños como regresión, huellas némicas, etc. Cosas que me parece que están muy copadas y que eran como el intento de Freud de sistematizar teóricamente su descubrimiento, de sentar como unas bases conceptuales de lo que él estaba descubriendo, pero no hacen tanto foco en el tema de cómo ejercer, ¿no? Ahora, dicho esto, me parece que desde la época de Freud hasta ahora cambió un poco el encuadre de la terapia psicoanalítica y cómo se suele dar. Esto no sé cuánto tengo de cable, pero ahí más o menos. Bien. ¿En qué sentido? Que Freud atendía a sus pacientes diariamente en muchos casos, varios días a la semana, y por lo tanto podía profundizar en cosas que hoy en día se nos hacen más difícil, ¿no? Que usualmente la terapia psicoanalítica es de 45 minutos, 50 minutos, una vez por semana. Esa es la frecuencia, ¿no? Habiendo dicho eso, me parece difícil llegar a la interpretación de un sueño en su totalidad. Eso en general no suele pasar. ¿Cuántos de acá hacen terapia psicoanalítica? ¿Les interpretan sueños a ustedes? Poquitos. ¿Sabes que cuando hablaba con la gente que se me fue acercando ahora cuando estaba ahí antes de entrar, y me decían que lo que suelen decir, esto es algo nuevo para mí, díganme si es así, que se ve la interpretación de los sueños, pero se dice que hoy en día no se usa tanto interpretar sueños en la práctica en sí misma. ¿Eso es verdad? ¿Les han dicho eso? Mira, me parece re sorprendente, o sea, para mí nada que ver, yo reuso la interpretación de los sueños. En mi propio análisis como analizante también me interpretan sueños
y me parece una herramienta súper clave. Pero, ¿cómo vamos a usar esa herramienta? Entonces, en el psicoanálisis que se hace hoy, de la frecuencia de una vez por semana, etcétera, ¿no? Porque capaz, por ejemplo, como hacía Freud con Dora, que era un texto que en su momento iba a estar focalizado en la interpretación de esos dos sueños que tiene Dora. ¿Se acuerdan? ¿Viste? Él, de hecho, creo que iba a llamarlo algo así como histeria y sueños, una cosa así. Después fue como el caso Dora. Pero él tenía más como la práctica como de retomar los sueños y ir como llegando como a asociar con todos los elementos del sueño y llegar hasta el último término de eso, cosa que me parece que en la práctica de hoy es bastante difícil, ¿no? ¿Cuál sería un uso realista de la interpretación de los sueños, a mi parecer? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que difícilmente un sueño sea acabadamente interpretado en el marco de una sesión. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que ni sé si se puede acabar de interpretar completamente un sueño, por un tema de que siempre va a haber resistencias y falta de asociaciones, ¿sí? Se dice que uno realmente logra asociar libremente de verdad al final de un análisis, o sea que siempre va a haber puntos donde haya lagunas, digamos, en cuanto a las asociaciones y el material. Y también obviamente puede haber errores de lectura de uno como analista o, ¿viste?, fallar en posicionarse en algún lugar. Pero entonces, ¿qué uso le podemos dar, no? A mí me parece que le podemos dar como... Yo ahora les voy a tirar un par de pautas, un par de tips que yo utilizo para aprovechar bien el tiempo de la sesión en el cual aparece el sueño, poder ubicar ahí los puntos más importantes de esos sueños y cómo insertar lo que surge del material del sueño al trabajo del análisis. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Otra cosa que iba a decir, más allá de que, bueno, somos muchos, estoy hablando con micrófono para que se escuche. Si tienen alguna pregunta o algo, a mí me re sirve que pregunten lo que sea. No hay preguntas boludas. Me gustaría que sea como un intercambio. ¿Está bien? Bien. Bárbaro. Entonces, vamos a ver cómo utilizo yo la interpretación de los sueños en un análisis. Vamos a ubicar los puntos más importantes del sueño y después vamos a plantear enigmas. Y también vamos a utilizar los enigmas del sueño. ¿Está bien? Bien. Vamos a empezar con unos tips de lectura de cómo yo me ubico a la hora de leer un sueño y después lo vamos a ejemplificar con 3 sueños que traje de pacientes míos para hacerlo práctico. Bien. Son 3 tips de lectura como para ubicar las cosas más importantes. El primero es que, como todos sabemos, los sueños están divididos, o Freud, digamos, cuando plantea la interpretación de los sueños, los divide en elementos del sueño, ¿no? Es decir, no agarra el sueño en su totalidad, sino que lo divide en elementos y pide asociaciones para cada elemento del sueño. ¿Recuerdan eso? Ahora, cuando uno pide asociaciones a su analizante, a su paciente, no todo lo que sale de la boca del analizante es efectivamente una asociación libre. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que no basta con que uno le diga al analizante qué se te ocurre con esto para que efectivamente la persona asocie libremente. La mayor parte de las veces lo que sucede es que la persona intenta explicar racionalmente, encontrar un sentido acerca de ese elemento y más bien no está asociando libremente, sino que está utilizando la razón para dar sentido a una pregunta que generó un enigma. ¿Sí? Se le pregunta, ¿qué se te ocurre con, no sé, tal elemento del sueño? Y la persona lo busca explicar racionalmente. La mayoría de las veces pasa esto. Cuando pasa esto, entonces ese elemento que surge de esa pregunta no es una asociación libre.
Si uno lo tomase como una asociación libre, entonces se empezaría a confundir en la interpretación, porque estaría tomando elementos como parte del pensamiento latente, que en realidad no es tal. ¿Sí? Yo me quedé pensando, hoy no llegué a desarrollar, digamos, como un par de pautas claves de cómo diferenciar cuando alguien está asociando libremente de cuando no. ¿Viste? Me gustaría como agarrar como un par de puntos claves, pero en general me parece que un punto clave es cuando se nota que está razonado, cuando se nota que es una explicación, eso en general suele ser un signo de que no es una asociación libre. En cambio, cuando lo que se le ocurre al analizante es algo espontáneo y algo que en parte es enigmático para el analizante mismo, que no se sabe bien por qué apareció ese elemento, pero apareció, eso me parece que es un signo de que quizás lo que está diciendo es efectivamente una asociación libre. Esto que estoy diciendo como que no acaba la discusión de si es o no, digamos, no es lo único para fijarse, pero me parece por lo menos un punto para tener en cuenta. ¿Está bien? En el caso en el cual uno pide asociaciones y se encuentra con estas racionalizaciones, lo que yo suelo hacer es repetir la regla fundamental de la asociación libre, decirle, bueno, pero así cuando pensás en eso, lo primero que se te venga a la cabeza, sin tratar de explicarlo, así lo primero que aparezca, ¿no? A veces haciendo eso se logra que asocies libremente, a veces no. Cuando no se logra, directamente no tomo en cuenta las asociaciones del paciente o las tomo en cuenta como parte de la resistencia asociada. Es decir, lo tomo en cuenta no como material inconsciente, sino como material defensivo yoico. ¿Bien? El segundo tip que voy a dar para orientarse en la interpretación de un sueño va a ser la tesis fundamental de Freud con respecto a los sueños, que es que estos son un cumplimiento de deseo. ¿No? Pero, ¿qué deseo es el que se cumple en el sueño? ¿Es un deseo consciente o es un deseo inconsciente? Si pensamos que es un deseo inconsciente, entonces el deseo que se cumple en el sueño va a ir en contradicción con el discurso yoico del sujeto. Es decir, va a ser contrario a lo que el sujeto puede decir en su vida de vigilia, a lo que puede pensar, a lo que quizás nos manifiesta cuando habla desde su yo en la terapia. Es decir, que si nosotros estamos leyendo un sueño y lo leemos en la misma línea de lo que nos podría decir desde la conciencia, probablemente estemos errando la interpretación de ese sueño. ¿Está claro? O sea, vamos a buscar cuáles son los elementos que entran en contradicción con esa parte yoica del sujeto. Quiero un mate, sí. ¿Me vienen siguiendo hasta ahí? ¿Les hace sentido lo que digo? ¿Cosas conocidas o no? Bien. El tercer elemento, la tercera pauta de lectura que les voy a compartir, son ciertos como puntos que yo me di cuenta mediante, bueno, obviamente la lectura de Freud, de Lacan, un taller que hice de interpretación de sueños exactamente con Norberto Rabinovich, un gran mentor mío, y mi experiencia como analizante y también como analista, de por dónde pasan en general en la mayoría de los sueños los puntos más importantes. Es decir, según mi concepción, no todos los elementos del sueño son igual de importantes a la hora de encontrar por dónde pasa el deseo inconsciente. ¿Cuáles son esos puntos donde se puede ubicar por dónde pasa? Uno de los puntos es el final del sueño. En general, en el final del sueño se suele dar la resolución a la escena que plantean todos los otros elementos del sueño. Es como si todo el sueño plantease una situación, una escena con todos los condimentos que pueden aparecer en asociación de cada uno de esos elementos, pero al final aparece
la resolución. ¿Sí? En general, en el momento antes de despertarse, es el momento de culminación de la escena, de orgasmo psíquico, podría decir. ¿Sí? Es donde se cumple el deseo. Otro de los puntos claves para ubicar son los puntos donde aparece la angustia, miedo o cualquier otra emoción intensa. Esos puntos que están resaltados por la emoción, sobre todo cuando son emociones displacenteras, suelen ser signos de que algo de ese elemento toca el deseo inconsciente. ¿Sí? Entonces yo me voy a guiar, voy a focalizar en esos puntos que estoy marcando como los más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ahorro del tiempo un poco y no podemos pedir asociaciones por cada elemento del sueño porque se termina la sesión y no se llega a ningún lado. ¿Sí? El tercer punto que voy a decir como a destacar dentro de los elementos del sueño va a ser el lugar donde fracasa la intención del yo. El punto donde fracasa la intención yoica, ya sea dentro del sueño, que el sujeto en el sueño está intentando hacer algo y no lo logra, ese fracaso, en el fracaso de la tendencia del yo, es donde tiene éxito la tendencia inconsciente. ¿Se entiende? El sujeto está intentando hacer algo y en el sueño falla en hacer eso. Ese fracaso está comandado por una tendencia que va más allá de su intención consciente, de su intención yoica. ¿Sí? Ya sea algo que está tratando de hacer en el sueño o algo que está tratando de hacer en el contexto de su vida de vigilia y que en el sueño eso fracasa. ¿Sí? Tranquilamente, digamos, alguien que no sea partidario de la teoría psicoanalítica podría decir, bueno, pero en realidad ese fracaso está demostrando de alguna manera la preocupación del sujeto frente a esta temática en general, ¿no? Eso me parece que podría ser una interpretación popular de ese tipo de cosas, pero desde la teoría psicoanalítica, desde que el sueño es el cumplimiento de un deseo, ahí vamos a encontrar en realidad una punta de por dónde puede pasar el cumplimiento de ese deseo que es ignorado por el sujeto. ¿Bien? ¿Estamos? Para aplicar un poco estos tips de lectura, elegí, desde que quedó fijado que iba a venir acá a charlar, empecé a prestar atención a mis pacientes, a los sueños que me contaban, y empecé a anotar algunos como para contar. Básicamente les pedí permiso, porque además lo iba a filmar y se iban a dar cuenta. Así que bueno, tengo 3. ¿Sí? El primero en realidad no es de una paciente, sino que es de una amiga que me hice hace poco, de hecho, y que no en el contexto de una charla 1-1, ni de un análisis, ni nada por el estilo, sino que en el contexto de estar en grupo divirtiéndonos con sustancias tóxicas y demás, se dio que, como éramos todos psicoanalistas o estudiantes de psicología o lo que sea, empezamos a largar cosas íntimas. Y se dio como una especie de terapia de grupo espontánea, que de hecho, les voy a decir, yo nunca hice terapia de grupo ni investigué nada, y lo que pasó ahí fue muy mágico y dije, che, está re bueno, me gustaría en algún momento coordinar un espacio grupal, pero bueno, ya quedará para el futuro. En ese contexto entonces, esta chica cuenta un sueño. ¿Sí? Les paso a comentar el sueño. Está en el living, comedor de su casa, donde hay una mesa redonda, y ella está maquillando a Cerati. Con su típico look de los 80, pelo bien parado, cara blanca, delineado, ojos turquesa. Parece que Cerati se le acerca un toque, se acerca como mucho a la parte de su mejilla. Ella está tranquila igual.
y de repente pasan a estar debajo de la mesa, suspendida entre sillas, él arriba de ella, pero ella no sentía su peso. Después él se acerca, le da un beso entre la mejilla, el cuello y el hombro. En el hombro, para ser más exactos, después dice. Ella dice que le gusta, pero que le da miedo. Y de repente se da cuenta de que es su hermano mayor. Como si nunca hubiesen soñado algo así, ¿no? Entonces ella piensa, en el sueño, alguien va a bajar y nos va a descubrir. Pero al mismo tiempo me quedo quieta y no hago nada. Digo, van a venir mis viejos, ¿no? Y él dice, no pasa nada. Y ahí termina el sueño. ¿Ideas? Silencio, por favor. Bien, vos hiciste foco en el dicho, ahí decís un poco lo que dice Freud, de que los dichos en los sueños seguramente son tomados de frases que se dijeron o que se escucharon o que se pensaron. Es posible. Bien, lo de la mesa también es llamativo. Ya les voy a adelantar que, dado el contexto en el cual se dio, y por un poco porque les dije lo que les dije anteriormente, no vamos a encontrar sentido a todos los elementos del sueño. ¿Sí? Pero tomando en cuenta los tips que les di recién para focalizar los puntos más importantes, ¿qué se les ocurre? El final. El final dice, van a venir, y él le dice, no pasa nada. ¿Qué les dice ese final? Avanzamos si quieren. Hay ¿aparece miedo, angustia, alguna emoción? ¿En relación a qué aparece el miedo? A que aparezcan los padres. Ella tiene miedo de que aparezcan los padres. Su intención dentro del sueño es que no aparezcan. Sin embargo, se queda quieta y no hace nada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en este caso, estos 3 puntos que yo les marqué como para encontrar lo más importante del sueño, medio que coinciden. En el final, o sea, ella tiene miedo de que aparezcan los padres y la descubran en lo que estaba haciendo. Su intención es que no la descubran, pero al mismo tiempo no hace nada para que no la descubran. Y el final es que van a venir. Y él dice, no pasa nada. ¿No? Entonces ahí ya pudimos ubicar una serie de puntos bastante importantes que por lo menos nos estructuran como para entender algo de lo que pasa en el sueño, ¿no? Podríamos hacer como hipótesis que el deseo que se cumple es que los padres, oficiando de grandes otros en ese contexto, la descubran en algo relacionado a la sexualidad, ¿no? Dicho sea de paso, cosa común a todos, pero digamos en este caso es a remarcar también, parece que los padres son bastante cuidas de ella en cuanto a su sexualidad. Creo que nunca había tenido novio. No, evidentemente. ¿Cómo? ¿Alguien quería hacer una...? Ah, perdón. Sí. Me parece increíble tu hipótesis, porque algo del sueño va a revelar algo de eso. No sé dónde lo sacaste, pero me parece muy bien. Le gusta mucho Cerati. Yo no sabía, yo la conocí más o menos hacía poco. Ahora voy a llegar al punto de Cerati, pero estaba bueno. Buena intuición. ¿Sí? Entonces, revelar
que la encuentren en este contexto de la sexualidad, ahí te digo, es algo bastante común, ¿sí? Que suele aparecer en los sueños y que suele aparecer, digamos, no solo el hacer algo sexual, sino el hacerlo frente a la mirada de quien no debería verlo, ¿no? Ahí me parece que es fundamental el hecho de no solo permitirse hacer algo de la sexualidad, sino el hecho de que eso no quede oculto, sino de que quede a la vista de quien no se supone que debería verlo. ¿Sí? Eso me parece que es frecuente en muchísimos sueños, en muchísimos casos, en la vida de casi todos. Lo destaco porque me parece que es un elemento bastante común. ¿Por qué? Porque en general algo de la sexualidad, viste que siempre se dice como que el psicoanálisis hace mucho foco en la sexualidad y uno dice, ¿por qué hace tanto foco en la sexualidad? ¿No hay otras cosas de la sexualidad? Bueno, sí, obviamente hay un montón de cosas, pero es verdad también de que si uno avanza lo suficiente en los casos, la sexualidad aparece y como un elemento fundamental, si no el más importante. ¿Por qué? Porque me parece que la sexualidad habla mucho de la identidad que se espera de uno, y en general es algo que provoca eso, una ruptura en la identidad que se supone que uno tiene que tener, genera como una especie de separación con los padres y con el ideal. ¿Sí? Eso en general está muy asociado al tema de la sexualidad. No todos los elementos de la sexualidad, pero siempre hay como alguna partecita de la sexualidad que toca algo de eso, y en este caso me parece que no es distinto. Bien. Vamos a hablar de Cerati entonces. No, perdón, ¿vos querías hacer una pregunta? No, si no estaría relacionado con el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo también. ¿Cómo lo pensaste? Ella se siente culpable por varios acosos de tema sexual, acciona justamente que quiere que los padres lo vean por esa necesidad de castigo. O sea, para vos, que los padres la descubran vendría a ser un deseo. Bien. Bien, yo pienso lo contrario, pero lo abro como posibilidad, digamos. Para mí no le generaría alivio que lo descubran los padres. Ni tampoco en el sueño se llega a ver nada de un castigo ni nada por el estilo, pero es una posibilidad también. Yo en general no pienso que los sueños revelan nada de un castigo. Para mí solo revelan deseos. Sí, eso se los digo ya, es mi posición. Bien. Cerati. Cuando estábamos en ese contexto, digamos, a mí me pareció dentro de todo un sueño bastante claro. Era un sueño donde se veía claramente el tema de la sexualidad, se veía los padres casi explícitamente ahí jugando un papel. Pero el elemento de Cerati a mí me llamó la atención también, entre otros. Y le pregunté, ¿y Cerati? Y dice, no, Cerati es el amor de mi vida, me encanta, no sé qué. Dice, siempre me encantó Cerati, ¿no? Yo pedí asociación por Cerati y ella me contestó algo que no sé si es una asociación libre, ¿no? Entonces, yo le pregunté, le digo, ¿y cómo fue que empezaste a escuchar a Cerati? Me dice que al viejo le gustaba Cerati. Y después recuerda, en realidad, que la primera vez que encontró algo relacionado a Cerati, ella era chica, ella tenía 11, y se aventuró al cuarto del hermano y encontró un CD que era de Soda Stereo, y cuando lo encontró, ella lo que pensó era que era un video porno del hermano. Qué interesante, ¿no? Como ahí el elemento Cerati, según esta hipótesis que estamos haciendo, porque no sabemos, porque ni siquiera es paciente, o sea que no sé cómo siguió el desarrollo, pero estamos tomando como para hipotetizar, ¿no? En este caso, el elemento Cerati parece revelar algo del descubrimiento de ella del deseo sexual del hermano, que en el sueño tiene un papel principal. De hecho, en un momento Cerati se transforma en el hermano, ¿no?
Entonces ahí, digamos, yo les voy a proponer, sin seguir mucho en el desarrollo del análisis de este sueño, porque digamos, mucho más que esto yo no pude analizar en ese momento, digamos, pero si fuese mi analizante, si fuese mi paciente, ¿cómo procedería, no? Procedería marcando obviamente que el deseo quizás pase por el hecho de quedar al descubierto en algo de esto sexual con respecto a los padres, ¿no? Que no se oculte algo de su sexualidad de alguna manera. Y como elemento enigmático, que esto me parece muy clave, porque digamos, si uno piensa que interpretando sueños uno solo tiene que encontrar como claridad, no. Incluso me parece que los elementos enigmáticos pueden ser más reveladores o más importantes a la hora de cómo se sigue el trabajo que lo que uno puede decir, ah, sí, esto lo entendí, viene por este lado, ¿no? Entonces, como elemento enigmático, yo le podría decir, evidentemente, tu hermano juega un papel bastante importante en el sueño y en algo de lo que tus padres no crees que descubran. No sé de qué forma. Obviamente, a ver, alguien que no está metido en el ámbito psicoanalítico lo puede entender literal y como, no sé, que me quiero coger a mi hermano, ¿cómo es eso? Entonces, pero más allá de eso, ¿viste? ¿Qué lugar ocupa el hermano? ¿Qué lugar ocupa el deseo del hermano y los sustitutos que después pueden aparecer en la vida de ese mismo lugar que tuvo el hermano en su infancia? ¿Por qué tiene un lugar tan importante en el sueño? ¿Y por qué sería algo a ocultar de los padres? ¿Sí? Entonces, me parece que marcando de esa forma, introducimos, o sea, resaltamos un elemento que es ¿qué lugar ocupa tu hermano en todo esto de la sexualidad? Y abrimos la posibilidad de que ella se genere preguntas, incluso más allá de su conciencia, que trabaje su psiquismo frente a esa pregunta, a ese enigma que se abrió. ¿Sí? Entonces ahí vieron cómo podríamos agarrar, ahí te digo, podríamos agarrar este sueño, marcar estos puntos importantes con estos 3 tips que les di para ubicar por dónde pasaría el deseo y agarrar este elemento enigmático que no entendemos bien qué papel juega para seguir investigando en su caso y provocar asociaciones, etc. ¿Sí? ¿Se entendió? Totalmente, hay un montón de elementos enigmáticos. Está lo de los ojos que vos decís, bueno, el maquillaje, lo de las sillas que no lo investigamos y que yo no pude preguntar en ese contexto, pero digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué eso de pasar abajo de la mesa con las sillas que suspendidas, que no sé qué? Todo eso no sabemos. Si hubiese sido en el marco de una sesión, probablemente podríamos haber preguntado, quizás podría haber... Quizás estar abajo de la mesa tiene que ver con ocultarlo. El hecho de quedar entre las 2 sillas no sé qué significará, ¿sí? Pero hay elementos que sirven para seguir investigando, ¿no? Yo creo que plantear esas preguntas, esos enigmas con respecto a algo del sujeto, como que el sujeto se pregunte acerca de esos elementos, ya es terapéutico en sí mismo. Eso también podría ser, pero no sabemos. Pero podría ser. Bien, entonces lo que hicimos fue encontrar los puntos claves del sueño y hacer una hipótesis de por dónde podría pasar el deseo que se cumple en ese sueño, que obviamente es contrario a su intención. Probablemente ella desde la conciencia no quiera que la encuentren sexualmente o revelar algo de la sexualidad con respecto. Probablemente el tema del hermano ocupe un lugar importante en ese conflicto, que no sabemos cómo, y eso llevaría a hacerse preguntas y a que uno mismo como analista tenga en cuenta ese elemento para cuando vuelva a aparecer
en el desarrollo de su análisis, ¿no? Cuando vuelve a aparecer la figura del hermano, etcétera, ¿viste? Yo ya sé que algo importante pasa ahí. ¿Alguien había hecho una pregunta? No. Bueno. Paso al segundo. ¿Vienen resonando con eso? ¿Qué pasa? Está caliente. A propósito. Segundo sueño. Esta silla de una paciente. Este me parece que es un sueño bastante claro. ¿Sí? Vamos a llamarla G. O, recién me decían los chicos que estaría bueno ponerle nombre, así como hacía Freud que le ponía nombre a los sueños. El sueño de la cumpleañera, vamos a llamarlo. Les cuento un poco el contexto de su análisis. Ella, yo diría que gran parte de su análisis gira alrededor de una pareja que tiene, pero que es una pareja que está medio en las sombras, no está del todo blanqueada y aparentemente blanquearla generaría cierto conflicto con sus padres. Y gran parte del análisis trata acerca de esa conflictiva. Esto se viene trabajando bastante y justamente hace poco ella cumplió años. Y ella convenientemente, ella lo relata de esta forma, dice que convenientemente, porque ella sabe, se peleó con su pareja, con Mario, vamos a llamarlo Mario. Se peleó, no sé qué significa eso. Se peleó con Mario y eso le ayudó a hacerse la boluda con respecto de no invitarlo a su cumpleaños, donde obviamente lo iba a tener que presentar. Parece que Mario la estuvo mensajeando todo el día diciéndole, che, caigo, no caigo, hasta que vino una amiga de ella y le dijo, che, es Mario, pregunta si viene o no viene. Ella lo pateó hasta que le contestó muy tarde cuando Mario ya no podía. Y ella dice, bueno, está bien, no importa, igual puedes venir el sábado que voy a hacer tal cosa, sabiendo que el sábado Mario viajaba y no iba a poder. Es decir, que se hizo la boluda totalmente. ¿No? Y tiene este sueño. Es una fiesta o una reunión familiar y viene Mario con su hijo a cuestas. Mario saluda, pero nadie le da bola, nadie lo reconoce, nadie le contesta, hasta que en un momento ella se pone del lado de él y grita, ¡él es Mario! Y ahí termina el sueño. Me parece un sueño clarísimo, ese ni hace falta mucha interpretación, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que capaz es un poco más evidente, ¿qué elementos destacarían del sueño? ¿Por dónde piensan que podría pasar la resolución de la escena donde se cumple el deseo? Ese está clarísimo además, ¿no? O sea, en el final cuando grita, él es Mario, o sea que está en el final ella gritando eso, es contrario a su intención yoica de la vigilia. Y ella se hizo la boluda todo el día de que no lo quería invitar. Pero después sueña eso. Y por otro lado, no sabemos si apareció porque no lo destacó, alguna emoción. Pero bueno, queda eso como, no sé, a investigar.
Che, estás tirando re buenas interpretaciones, ¿eh? Lo que me llamó la atención en la vida de Suma, ella quita todo. Perdón, que no escucho. A mí lo que me llamó la atención es que de su vida cotidiana, ella evita ese encuentro y en la afirmación del sueño, ella lo introduce a él de manera exacerbada, o sea, de una manera clara para que darle la mente con la ley. Sí, yo creo que el hecho de que lo grite, ¿viste? Porque podría no gritarlo, podría presentarlo tranquila, ¿viste? Pero no, lo grita, ¿viste? Me parece que habla un poco del conflicto que tiene y del nivel de deseo, por un lado, y la represión también, ¿viste? Como la defensa muy grande. El problema de miedo a que alguien repruebe esa relación, digamos. Totalmente, de eso se trata. Por eso, De eso se trata. digamos, sucede totalmente lo contrario, que le grita a mi voz de que es Mario y es su pareja. Exactamente, la presenta como su pareja. Totalmente, o sea, la razón por la cual le cuesta presentarlo es no por características de él en sí mismo, sino por algo de cómo se dio el vínculo y otras cuestiones que a ella siente que la dejarían mal parada. ¿Viste? En algunas cuestiones, sí. Pasa en tu caso que los sueños son muy angustiantes. O sea, ¿hay una dirección inconsciente en eso o no necesariamente? Sí, en el punto de máximo de angustia, ahí. Por ejemplo, un fallecimiento de un ser querido, por ejemplo. Sí, yo investigaría, digamos, no porque lo quieran matar literal o algo por el estilo, pero algo de eso toca el deseo inconsciente, sin duda. Bien, prosigo entonces. Como dijimos, es bastante evidente, digamos, que el deseo, la resolución del sueño pasa por el blanquear su relación frente al contexto de su círculo íntimo y familia. ¿Sí? Muchas veces los sueños donde se transcurren en reuniones o en fiestas, viste que es muy, muy frecuente. Yo pienso que es casi como una forma universal de simbolizar algo de lo que sería el espacio público y la sociedad, ¿no? En general me parece que es eso. ¿No les pasa? Es muy frecuente. Yo sueño un montón con fiestas y esas cosas, o capaz soy yo. Pero, bien. Entonces, pudimos destacar, digamos, por dónde pasa el deseo que se cumple. Ahora, en este caso, igual que en el anterior, también algo de lo que se revela lo podemos vincular con lo sexual, porque efectivamente es así. Yo lo sé por el contexto de su análisis, pero ustedes lo pueden suponer por el hecho de que él presenta a su pareja, o sea que es un vínculo amoroso sexual, y que, como dijimos antes, al presentarlo también presenta una parte de su identidad sexual que pone una ruptura con un ideal familiar y genera una separación con respecto a la expectativa y a cierta posición con los padres. ¿Está claro? Bien. Elementos enigmáticos en el sueño. Allá la compañera había dicho muy bien, hizo foco en el hijo a cuestas, ¿no? ¿Por qué Mario aparece con el hijo a cuestas? ¿Por qué es importante? Ella dice que Mario siempre está con el hijo a cuestas, o sea que es como... Pero no me convence del todo de que esa sea la única razón por la cual aparece en el sueño, ¿no? Porque el sueño en general no respeta esas cosas, puede aparecer cualquier cosa. Entonces ahí, con ese elemento enigmático, que ya les voy a adelantar, que reveló cosas pero no de forma acabada, si es que se puede, pero digamos, quedaron como enigmas, pero se empieza a plantear qué representa eso de que esté con el hijo a cuestas. ¿Significa ubicarlo a Mario como padre? ¿Significa una pregunta acerca de su maternidad? ¿Significa que tiene que ver con el hecho de que él ya tenga hijos y que haya tenido una relación anterior? No sabemos. Yo creo que todas esas están en juego. Después en la sesión, justamente asociando con el tema del hijo a cuestas, aparecieron un montón de cosas con respecto a su deseo de ser madre y su miedo también de ser madre.
vinculado a un montón de cosas súper interesantes, pero que no voy a revelar hoy. Un poco por privacidad y un poco porque me parece que me gustaría seguir investigándolo. Pero muy interesante. Regenera intriga, ¿no? Esta paciente sigue ahora en terapia con vos Ujú. y esta grabación, digamos, ella lo puede ver. Sí, le pedí permiso. Lo sabe. Estuve en contacto con la teoría psicoanalítica de Jung el último semestre y una de las cosas que planteas vos, ayúdame por ahí porque no estuve en la clase y no me acuerdo bien todos los tipos de sueños que plantea Jung, pero dentro de todo lo que me acuerdo es que por ahí le hace una crítica a Freud, en lo cual se queda diciéndole que solo se queda en lo sexual Sí. y en el cumplimiento de deseo. Y le dice que hay otros tipos de sueños también. Son los sueños esclarecedores, los sueños premonitores y otros. ¿No? Bien, no sé si te salen ahora. No, a mí lo que me hizo acordar con esto de que las fiestas, para siempre se ven fiestas o actos de mucha gente, te da a pensar, porque es una forma de simbolizar la sociedad, bueno, como que Jung plantea esto de los complejos que son universales y compartidos y se dan en los sueños. A mí como que en eso me hizo acordar. Y la otra sí lo implica. Bien. En cuanto a lo que yo quería ir es que en esa línea los sueños esclarecedores, que son una cuestión que inconscientemente encuentran alguna forma de lazo en la cual se resuelve una situación, se presentan a la conciencia un tanto deformado, sí, pero a través del sueño. La cuestión que yo veo en el sueño es cómo ella se pone en el lugar, de modo consciente, con todas sus represiones del lado del yo, en su vida cotidiana, ocultando la relación o incluso separándolo, poniéndose en ese lugar parfumario y su círculo social, y en el sueño se presenta todo lo contrario, que es quizá el lugar en el que debería estar, de gritar su amor y mostrarlo ahí. Entonces, te tiro por ahí, por el lado de Jung. Sí. Si querés. Está re interesante. Yo de Jung no sé mucho, la verdad no te puedo aportar. De las posiciones, Pero- la posición subjetiva con respecto al discurso, ¿no? El análisis que hiciste recién es bastante parecido al que estamos haciendo acá, ¿eh? O sea, va por la misma línea, así que en ese caso estoy de acuerdo. Está re bien. Iba a decir esto. Con respecto a esto de cómo esta pareja funciona un poco como algo que viene a romper la identidad con respecto a un ideal y lo separa de los padres, fíjate que hay un elemento del sueño que ella lo nombra al pasar, que dice, y yo me pongo del lado de él y grito. O sea que ahí está claro que si se pone del lado de él es porque quizás antes no estaba del lado de él. A mí me llamaba la atención en realidad escuchando el sueño que ella puntualiza y dice, él aparece con los un brazo y nadie le da vuelo. Y después voy teniendo Maya. Entonces yo digo, si ella tenía una cuestión por ahí con la maternidad, ¿a qué tenía miedo, digamos? ¿Por qué nadie le da vuelo? La chabona aparece con el brazo y nadie le da vuelo porque ella está Maya. ¿Por qué tenía miedo por ahí? Evidentemente el tema del hijo es fundamental, ¿sí? Y su análisis lo revela. Y es más, yo creo que algo relacionado a ese elemento del hijo es lo que hace que haya tanta defensa con respecto a presentarlo. Es muy probable. También ella, al gritar Mario, tuvo la necesidad de ella de cambiar la relación hacia el resto de las personas y no andar con ella. Tal cual. Había uno por allá. De la línea de Jung la podría representar a la parte inconsciente masculina de ella y se está dando lugar a esa parte masculina que tiene que ver con el padre. Está interesante eso. Sin duda, sí. Una más y prosigo. Más allá de que me encantan las preguntas y quiero que las sigan haciendo. No para inhibirlos, pero para seguir un poco en la línea. No, lo único que quería decir es que yo lo
lo primero que se me viene a la mente cuando mostraste que aparecía él en el sueño con el hijo, es que por ahí la familia, hay tipos de familia como que lo ven mal, como que está mal visto, que vos estés con una persona que ya tenga un hijo, entonces por ahí, no sé cómo ser en esta paciente en particular, pero como que por ahí, entonces como que en el sueño ella como que se revela ante eso pensado familiar. Sin duda. De hecho es así, y no solo porque él ya tenía un hijo, sino porque era una situación incluso más compleja. Sí, y seguramente además sea un elemento sobredeterminado, donde no solo esté ese factor, sino creo que el factor de su maternidad por las asociaciones que después vinieron es importante. Pero bueno, vamos a proseguir. Entonces, evidentemente, eso. Creo que de este sueño, que está bastante claro, vamos a proseguir. Vamos con el último. ¿Les parece bien? ¿Qué hora tenemos, más o menos? 7:15. Bueno, sí, vamos con el último. ¿Vos con cuál estás filmando? ¿Con la mía o con la tuya al final? Con la 2, pero ya cambio de vuelta. Bárbaro. Sí, te iba a decir por eso, con esa, con el tiempo. Dale, de una. Bueno, entonces, digamos, ¿cómo intervengo yo, digamos, en ese caso? Marcando, obviamente, lo que es bastante evidente, que es el deseo de hacer reconocer a Mario como su pareja, y planteando el enigma de ¿y qué lugar ocupará el hijo? Que aparece ahí, en relación a todos los temas que fue asociando, se generó como una serie de preguntas que promueven el trabajo de asociación libre inconsciente más allá de lo que ya se pueda proponer. ¿Sí? Quedaron como enigmas, no quedó nada resuelto ahí, quedó como, ¿qué carajo me pasa con esto? ¿Sí? Vamos con el último sueño. Este le vamos a llamar el sueño de la lavaplatos. Les cuento un poco el contexto de su análisis. Es una mujer psicoanalista que vive en otra provincia que no es Buenos Aires, que no voy a revelar, y que nosotros hacemos terapia por Skype, y ella me cuenta que la semana que seguía a la sesión que estábamos teniendo, ella se iba a tomar vacaciones y que iba a estar en Buenos Aires, y tenía dudas de si venir o no a sesión, porque las veces que ella viene a Buenos Aires hacemos sesión personalmente, digamos, ¿no? Pero ella tenía dudas de si venir o no, y ella sentía que tenía que venir porque sentía como que si no se estaba escapando de algo. Ese es su discurso, por lo menos de cómo lo introduce. También dice que le da culpa tomarse vacaciones de atender a sus pacientes porque la semana anterior a esa ya se había tomado vacaciones de atender porque había fallecido un tío de ella, y se había tomado esa semana y se había ido a Buenos Aires a visitar a la familia y a estar en ese contexto. Entonces ya se había tomado vacaciones y ahora se iba a tomar de vuelta vacaciones, más allá de que estas últimas las tenía programadas de antes y lo otro fue como un imprevisto, algo espontáneo, ¿no? Entonces tiene dos sueños. En uno, que no se desarrolló para nada y que en el contexto del análisis no nos dio tiempo para investigar, solamente menciona que lava los platos en la casa de una amiga de ella con la que se había peleado hace poco y no recuerda mucho más. Y después me cuenta otro sueño que tuvo la misma noche, donde también lavaba los platos, pero esta vez en la casa de sus viejos o su hermana, no recuerdo. Alguno de los dos. Dice que estaba lavando los platos y que había una pila bastante grande de platos y que la hermana le trae unos platos que ya había lavado. Y estos platos tenían como un pedacito de chocolate y qué sé yo. Dice que le menciona a la hermana algo de que ya había lavado esos platos, pero no se lo dice ni enojada ni nada, se lo dice tranquila. Y lava esos platos y ahí termina el sueño. Sueño enigmático, ¿verdad? Mucho menos claro que el anterior. Asociaciones. Le digo, platos, lavar platos, y ella asocia que
lavaplatos, ella fue la primera y creo que la única de su familia que tenía lavaplatos, ¿no? Y que la familia la cargaba con que eso era un lujo, como que era una cheta y como que dice, tiene lavaplatos y no sé qué, ¿no? Como que era algo en lo que ella había, de alguna manera, se había dado un lujo, ¿no? De hecho, la familia le decía un nombre, un sobrenombre que no voy a revelar para mantener algo de la identidad, pero cargándola con eso, comparándola con una mujer muy extravagante que hacía cosas. Bueno. Después asocia esto. Asocia que cuando va a Buenos Aires, como nadie tiene lavaplatos, muchas veces ella termina lavando los platos, por lo que siempre hace el chiste de que aprovecha sus vacaciones para lavar los platos. Entonces yo le digo, entonces tiene un vínculo con las vacaciones, el tema de lavar los platos. Y le preguntó, ¿y los platitos que ya había lavado, que le vuelve a traer la hermana? Me dice que eran unos platitos de cerámica inglesa y que le hacen acordar a unos que tiene su suegra, que son muy lindos, y que los de su suegra son rojos y que los de sueño eran azules. También me dice que le quiere regalar unos platos a su hijo. Le pregunto, le digo, ¿y qué se te ocurre con así lo primero que te venga a la cabeza con los platitos estos de tu suegra? Y dice que son muy lindos y que los usa. Y yo le digo, ¿y por qué destacás que los usa? Y dice que le llama la atención que los use a pesar de ser muy lindos. Cosa que nos pasa, ¿no? A los obsesivos sobre todo. Entonces le marco que parece que ese elemento del sueño habla de usar algo que uno guardaría, porque es muy lindo, algo que es muy lindo que uno se guardaría y que le daría cosa usar, gastar. Uso la palabra gastar porque primero que es bastante común universalmente en los análisis y en su análisis en particular el tema de gastar ya había aparecido. ¿Sí? Y le remarco que en el sueño estos platitos son usados 2 veces. Al decirle esto, inmediatamente ella asocia que su vieja le regaló unos platos viejos a su hijo porque la vieja va a empezar a usar unos platos que eran de la vieja de ella, o sea, de su abuela, que son más lindos, que nunca había usado y que son azules, como los del sueño. Y después de eso asocia otra cosa que ya había mencionado antes de contar el sueño en la sesión, que es que por alguna cosa que me había contado de un curso que estaba haciendo de psicoanálisis y qué sé yo, ella me dice que a ella le hubiese gustado mucho como que a veces le da ganas de no ir a trabajar, de no ir a atender, y que le hubiese gustado quedarse estudiando, haciendo investigación, que a ella le copa mucho la investigación, la teoría, leer libros, ese tipo de desarrollo. Le pregunto por qué no podría hacerlo y me dice que porque no se lo permite por los pacientes, y dice porque en general nunca tiene tiempo para eso porque termina haciendo cosas que son como más productivas para ella, como atender, cocinar, lavar, etc. Y que aparentemente esto de la investigación queda en un lugar que no está valorado como productivo. ¿Sí? Entonces le marco algo de esto de tomarse vacaciones, lavar los platos, gastar. Y ella dice, en función de eso, tomarse vacaciones sería eso, usarlas, gastarlas. Y ella dice, ir a tu consultorio mientras estoy de vacaciones, siento que no sería usar mis vacaciones. Entonces quedamos en que no venga. Y no vino. ¿Sí? Que es interesante porque ella empezó la sesión insistiendo que ella sentía que tenía que venir. Que ella ponía del lado del deseo el venir y las ganas de no venir como una defensa. Sin embargo, las asociaciones la terminaron llevando a darse cuenta de que en realidad era al revés. ¿Qué les parece el sueño? ¿Qué elementos destacarían? Para mí estaba un poco claro
claro el hecho de cómo ella siente que tiene que servir siempre al otro y pospone su propio deseo, digamos. Entonces se deja al último y siente culpa de tomarse vacaciones. Y creo que eso está totalmente relacionado con lavar los platos, y cómo es un lujo, igual que tomarse vacaciones. Tal cual. Lo de los platitos azules, como puede ser algo de celos, como de que la madre le haya dado los platos, o sea, usar esos platos. La madre le dio unos platos viejos al hijo, Sí. o sea, al hijo de ella, al nieto, porque la madre dijo, bueno, no, estos viejos te los doy a vos, o sea, yo voy a empezar a usar estos que eran de mi mamá, que son más lindos, que nunca usé y que son azules. ¿El sueño terminaba con que termine lavando sus platos que le traen? Sí, como en ese contexto. ¿Qué más? Puede ser el hecho de que, bueno, analizando el hecho de que ella, bueno, como se dio el lujo de comprarse los platos, en el tema este de lavar los platos, que a ella no le guste lavar platos, y el sueño es que lava una pila de platos, esos platos representan los pacientes. ¿Representan? Los pacientes, y al atender los pacientes, ellos tienen que gusta más la parte de investigación, totalmente de obligación de ella, de atender a pacientes, cultivo al paciente, y hacer la parte de investigación. Está buena tu lectura y puede ser que tengas razón en algo de eso, pero a mí lo que se me arma con esto que decís, ¿la llegaron a escuchar? Ella dice como que si el lavaplatos era un lujo, entonces lavar los platos es como no darse ese lujo y como estar ahí, no sé, suponete, atendiendo a los pacientes a pesar de que no quiera o algo por el estilo. A mí me parece que no, ¿por qué? Porque si el sueño es el cumplimiento de un deseo, entonces no lavaría los platos y aparecería el lavaplatos. Si está lavando los platos es porque en el sueño lavar los platos tiene que ver con su deseo. Para mí el tema de lavar los platos, como ella lo asoció, tiene que ver con la frase aprovecho mis vacaciones para lavar los platos. Simplemente con ese vínculo con las vacaciones, con aprovechar sus vacaciones. Claro, y en el momento que la hermana le lleva el plato sucio y ella le recarga que se lo volvió a lavar, calculo que tiene como un sentimiento de culpa, porque ella dice, yo lo lavé, no puedo lavar, y en un momento le dijo que las canciones ya la había tomado y que volvió a tomar. Tal cual, podría ser eso. No sabemos qué sintió en eso, solamente dice que se lo dijo normal, como... Sí. Yo pensaba por ahí, eso de lavar los platos, de los lavaplatos de la familia, como estar en una posición de reparar o de lavar algo de la familia, y cuando duda esto de ir a Buenos Aires o no, como querer correrse también en una posición en la que ha quedado, que es la única que tiene, los seca platos. Claro, el tema con eso es que también, si fuera así, parecería que el tema de lavar los platos que aparece en el sueño como lo que hace, quedaría del lado de la defensa del yo. Por eso no me convence. Yo no lo interpreto de esa forma, pero es legítimo, o sea, pero yo no me posiciono así. Yo tomo que lo que sucede en el sueño es parte del inconsciente. Bueno, es un poco lo que dice él. Para mí eso sería entenderlo como de que lo que está haciendo en el sueño es compensar su falta, y para mí no, para mí está repitiendo la falta. Para mí está lavando los platos. Si lavar los platos, según sus asociaciones, tiene que ver con las vacaciones, de que ella aprovecha las vacaciones para lavar los platos, entonces en el sueño lava los platos 2 veces, se toma vacaciones 2 veces, y de hecho sueña en 2 sueños que lava los platos. O sea, aparece el elemento de las 2 vacaciones ahí en esos 2 lugares. Sí. Ella conscientemente, o sea, en su estado de vigilia, se siente como culpable, digamos, que no me puedo tomar vacaciones por mis pacientes, bla, 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 pero en el sueño no parece, digamos, ese sentimiento angustiante, digamos, sino que dice como, sí, me tomo de vuelta, los lavo. Exacto. O sea, es como contradictorio con su deseo de consciente, digamos. Está buenísimo, está buenísimo. Esos platos nuevos que aparecen de la suegra, que los sacan nuevos, no está relacionado con esta nueva actividad que aparece como un deseo de ella de hacer la investigación.
Para mí debe estar vinculado, pero no sé de qué forma todavía. Voy a proseguir. Me encantan las preguntas, pero voy a proseguir. Elementos a destacar entonces, por lo menos de mi lectura. Yo les comparto la lectura que yo hice, ¿sí? ¿Cuál es el final del sueño? Lava los platos de cerámica 2 veces. ¿Sí? Contrario a su discurso yoico, lo que decía ella, quiere tomarse vacaciones y usarlas, gastarlas. Quiere hacer esto que está asociado a sus vacaciones 2 veces. Quiere volver a tomarse vacaciones. Angustia, miedo, fracaso, alguna otra emoción, no sabemos porque no fue destacada en el sueño. Se podría preguntar, pero no aparece. Entonces, el deseo que se cumple, reconocido un poco por ella y por el trabajo que aparecimos ahí, o por lo menos la lectura que hicimos en ese momento a investigar, es aprovechar las vacaciones, ¿sí? Que tenía que ver con no venir a mi consultorio cuando se tomaban las vacaciones. Y por otro lado, parece también tener vínculo con usar su tiempo para no atender, sino para hacer otra cosa que para ella es menos productiva, que es investigar. ¿No? Ese es otro de los elementos que apareció en el sueño y que para mí debe tener más que ver incluso con algo de lo que es más el punto, ¿cómo diría? Sí, como diría, casi que no venga a tener sesión conmigo, para mí casi que habla de ella no ser analista con sus pacientes tanto, ¿viste? Como siento que está conectado por eso, siento que es más genuino esa otra parte del deseo, como la parte de la investigación. Porque lo de las vacaciones, sí, me parece que es un conflicto, pero me parece que es algo momentáneo en ese contexto. Sin embargo, lo otro me parece que es algo que le urge más constantemente y que tiene que ver con un deseo de a qué se quiere dedicar también. En fin, elementos enigmáticos a destacar. Aparentemente, esto no lo dijo ninguno, pero a mí me parece muy interesante. Esto de gastar lo que uno guardaría parece estar muy vinculado a la figura de la madre. Aparece en la suegra, que es un desdoblamiento de la madre desde mi lectura. Aparece con ella misma, que le quiere regalar también platos al hijo. Aparece con la madre, con usar estos platos, que eran de la madre de ella. O sea que algo de la madre, yo siento que debe estar en conflicto con esto del gastar. No sé de qué forma, pero ese elemento enigmático yo lo tengo en cuenta para el desarrollo del análisis y está bueno plantearlo para que quede dando vueltas. También podría relacionarse en otro sueño que ella estaba lavando los platos en la casa de la amiga que está peleada, o sea que hay como un conflicto, y ahí podría como surgir nuevamente otro conflicto, pero capaz no tanto que el conflicto con la amiga, sino que es un conflicto que hay con la madre. Totalmente, incluso yo diría esto, la amiga tiene un nombre muy parecido al de su hermana. Pero sí, probablemente hable más de la hermana que de la madre, o bueno, no sabemos. Pero sí, está bueno el señalamiento. Entonces, me parece que está bueno ubicar como enigma del sueño por qué aparece la figura de la madre tan asociada a este tema del gastar, ¿sí? Como elemento de investigar. Es como que este sueño, algo que no había aparecido, el elemento de gastar había aparecido muchas veces en su análisis, pero el elemento de la madre relacionado a eso, primera vez. Y me parece muy clave, porque en el sueño los platos que vuelve a lavar son los platos azules que su madre se había animado a gastar de su propia madre. ¿Sí? No sé cómo juega eso, pero está ahí. Y otro elemento que además quedó enigmático es el tema de los pedacitos de chocolate que tenía que le pedía asociación, pero no salió nada, que hubo como ahí falta de asociaciones, pero quedó ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí les pude marcar de alguna manera los puntos claves de por dónde yo llevé la interpretación relacionado al contexto de su análisis y qué enigmas plantean para seguir investigando. ¿Sí? ¿Les parece que quedó claro? Sí. Puede ser con el tema del primer sueño, que ella estaba lavando platos en la casa de su familia,
Podría ser, pero no lo sabemos. No lo sabemos, pero podría ser. Sí. Podría haber un desplazamiento entre hermano y hermana. Que sea el hermano que le trae algo nuevo con otro laburo. ¿El hermano? Claro, hacer como que haya un desplazamiento. Ella dice que es la hermana, pero podría ser el hermano. Podría ser el hermano, pero no lo mencionó el hermano, por lo menos. ¿Había una pregunta por ahí? Mm. Claro, podría ser, pero viste, también siento que va en la línea como de intentar compensar una falta y yo en general como que entiendo los sueños de otra forma. Más bien con generar una falta, con hacer algo que está mal. En general los leo de esa forma. Y ella no menciona en ningún momento que lavar los platos le gusta a la familia o que lo hace para satisfacer a la madre ni nada por el estilo, solo asocia que ella hace el chiste de que aprovecha las vacaciones para lavar los platos, ¿no? Entonces para mí está vinculado con eso, pero bueno. No sé si te entendí del todo. Nada. Bien. Sí. Yo a las 8 a más tardar tengo que salir de acá porque me voy a Buenos Aires de vuelo. Así que voy a ir finalizando, pero les abro últimas preguntas que me quieran hacer, ya sea con respecto a esto o cualquier otra cosa que tengan ganas de preguntarme, aprovechando que estamos acá. Y si no, damos finalizado. Bueno, veo que se empiezan a levantar entonces y a hablar, entonces vamos a cerrar. Les agradezco un montón por haber venido. Espero que les haya servido de alguna manera. Muchas gracias.